Amamos. Amén, amén, amén. Vamos a orar. ¿Saben qué? Si venimos aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y salimos contentos, escúchenme bien, si venimos a la iglesia y salimos como hemos entrado contentos, ¿les parece que está bien? ¿Saben qué? Han venido a escuchar algo que los incomode. O sea, hay muchas cosas que nos engañan en nuestra vida. Yo tenía el concepto de ir a la iglesia y salir, ay, qué bien, qué linda está la alabanza, digamos, y bien, ¿no? Y es una bendición porque nos acerca al Señor, nos hace ver todos sus atributos, su carácter. Pero si la palabra de Dios no nos confronta, no nos hace ver nuestra condición y solo hemos escuchado algo que agrada a nuestra carne, agrada a nuestras emociones, no es de Dios. La palabra de Dios tiene que confrontarnos, tiene que mostrarnos nuestra condición. La palabra de Dios dice, justo no hay uno, ¿no es cierto? Entonces, en algo estamos fallando. Algo hay que, pero no es el hecho de dejarnos así caídos, es el hecho, nos confronta, pero nos levanta. ¿Para qué? Para renovaos en vuestro entendimiento, dice la palabra. Renovaos. No pueden seguir de esa manera, engañados. ¿Por qué pecamos tan fácilmente? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que le dijeron también sus discípulos? Había una multitud de discípulos que seguían al Señor y le dicen, palabra dura es esta. ¿Quién la puede soportar? Y el Señor le dice a los que quedaron nomás, ¿ustedes también me van a abandonar? La palabra que viene de Dios confronta. Tiene que confrontar. Si no, estaría mintiendo la misma palabra que dice que no hay justo ni aún uno. No pecamos de pensamiento. No mentimos. O sea, nosotros catalogamos los pecados. No, pero ha sido una mentirita blanquita. No ha sido una roja ni una negra, digamos, blanquita. Y dice, los mentirosos, los adúlteros, no entrarán, no heredarán el reino de Dios. Es por eso que si realmente nos sentimos confrontados, nos sentimos que, o sea, hemos venido por la fiesta y nos han arruinado la fiesta con la palabra, entonces quiere decir que no estábamos bien, pero tiene que producir cambios esa palabra, si es de Dios. Trae cambio, trae transformación en nuestra forma de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor, tú conoces. Esta palabra, Señor, no ha sido preparada para una determinada persona, Señor, sino tú sabes para quién, Señor. Y están los que deben estar, Señor. Y se están conectando los que tienen que estarse conectando, porque tú eres rey, tú gobiernas, tú estás en control de todo, Señor. Y gracias. Gracias, Señor. Porque durante toda esta semana tú has estado hablando a mi corazón, a mi vida. Y Señor, yo he hecho un compromiso contigo, Señor. Y gracias, Señor. Que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan sentir que tu Espíritu Santo está hablando a sus vidas, mostrándoles, solo tú sabes, Señor. El hombre no sabe, Señor, su condición, solo tú conoces, Señor, su verdadera condición. Y háblanos, Señor. Habla nuestras vidas.
Habla a nuestros corazones. Padre Dios, que realmente traiga un cambio, una transformación, que nos incomode tu palabra, Señor. Que nos incomode, Señor. Pero es tú hablando en tu amor, Señor. Como dice, tú al que amas, disciplinas, Señor. Al que amas, disciplinas. Y azotas al que tienes por hijo, Señor. Porque si no, Señor, no fuéramos hijos, Señor, Señor, todas las cosas serían como vienen, Señor. Si no nos disciplina, Señor, no somos hijos. Dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra, Señor. Seríamos bastardos y no hijos, Señor, porque nos amas, nos disciplinas, Señor. Y gracias por eso, Señor. Háblanos, Padre. Estamos abiertos, Señor. Sabemos lo que tú haces, Señor. Nos has estado hablando en la alabanza, en la adoración, en esas letras. Uy, estoy medio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, háblanos. Tu Espíritu Santo solo hablándonos, Señor. Que no oigan del hombre, Señor, sino de ti, Señor. Tu Espíritu tocando cada corazón, cada vida, Señor, confrontando, trayendo cambio, transformación. De eso se trata tu palabra, tu evangelio, Señor. Por favor, Señor, restáuranos, Señor, a la posición que tú quieres, Señor. Restáuranos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. ¿Perdón? La prédica se llama ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Como les decía al principio, ¿por qué pecamos tan fácilmente? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? O sea, de pensamiento, de acción. ¿Saben qué? Muchas veces creemos que el adulterio, la fornicación, es solamente el acto en sí, pero eso decía también el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aún demanda más el Señor, más. El que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, para desearla, ya ha adulterado en su corazón. Qué grave. O un hombre o una mujer, igual, igual. Ese es el problema, que no entendemos qué es el pecado. Decimos, sí, pecar es esto, pecar es el otro, y el otro, y el otro, y el otro, pero ¿entendemos su naturaleza? ¿Entendemos que el pecado es una realidad? Es por eso que tan fácilmente hacemos las cosas. Debemos entender el problema del pecado. ¿Por qué? Por la siguiente razón, porque es una realidad. Si no, vamos a estar también como David. Él pecó, un año estuvo sin confesar. Y seguramente David dijo, no, no es tan malo lo que he hecho, está tranquilo, o sea, Dios me perdona y punto. Vengo a él y le digo, perdóname, Señor, y ya punto. Ajá. Ya vamos a ver tan fácilmente y las consecuencias. ¿Y qué es el pecado? ¿Y por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué vivimos como vivimos?
Es cuestión, escuchen, es cuestión de vida o muerte que entendamos la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque un hombre que no entiende, escuchen, un hombre que no entiende la naturaleza del pecado, es imposible que acepte el ofrecimiento de salvación del Evangelio. Si una persona no conoce la naturaleza del pecado, ¿sabe qué? Es muy difícil que sea salvo. Porque va a ser de su vida cualquier cosa. Por eso es lo que dice, cuestión de vida o muerte. Para ese hombre, el evangelio no tiene sentido. El sacrificio de Cristo no tiene sentido. Se dan idea que hay iglesias que no quieren hablar del pecado. ¿Por qué? Porque incomoda a la gente. No quieren hablar del sacrificio de Cristo, de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Les incomoda. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden la naturaleza del pecado. ¿Saben qué? El hombre que no ha sido regenerado, que no es salvo, no ve el pecado desde el punto de vista de Dios, así como tampoco ve el pecado desde el punto de vista del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce a Dios, el hombre no regenerado, no salvo, no conoce a Dios, como tampoco se conoce a sí mismo. Por naturaleza, todos, ¿saben qué? Todos. Hay dos naturalezas en nosotros, esa caída y la otra que luchan. Por naturaleza, la naturaleza que hay, todos nos negamos a enfrentar con honradez nuestro problema sobre el pecado. ¿Por qué? Porque nos avergüenza. Todos nos negamos a reconocer la verdadera condición de nuestros corazones. ¿Cómo estás? Hay una persona que está en la lona. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y se ve que lleva bien. ¿O no? Todos nos negamos. Sí, no, estoy bien. Ya lo superé. ¿Y saben qué? Mientras no entendamos la naturaleza del pecado, no vamos a poder arrepentirnos de corazón. Y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Si tan solo reconociéramos la verdad sobre nosotros mismos, entenderíamos, escuchen, si tan solo reconociéramos con integridad la verdad sobre nosotros mismos, entenderíamos la terrible naturaleza del pecado y su terrible fuerza y poder. No hablemos de cosas así sencillas, sino cuántos pensamientos, cuántas cosas nos han venido a la mente. Pensemos. Y aún de acción también. El rey David, ¿saben de quién estoy hablando? Del rey David, ¿no es cierto? Fue uno de los más grandes hombres
del Antiguo Testamento, sino el más grande. Un rey por excelencia. David, un hombre noble, un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Podemos ver en David todas las características de la grandeza. Se lo cita, ¿no ve? Fue uno de los más grandes reyes que tuvo Israel. El rey David, noble, un hombre leal, íntegro, fiel con el rey Saúl, imagínense, leal y fiel con el rey Saúl. ¿Y qué pasaba con el rey Saúl? Lo hacen llevar al palacio, ¿para qué? Para que le calme a sus atucos, ¿o no? Para que toque el arpa. Y dice que tocaba el arpa y se calmaban los demonios, porque lo estaban acosando los demonios a Saúl, porque había desobedecido a Dios. Pero él se mantuvo fiel, lo perseguía y todo, se mantuvo leal y fiel al rey Saúl, a pesar de los insultos y malos tratos de Saúl en contra de David, a pesar de la envidia, los celos y la traición. Leal y fiel. A pesar de los atentados contra su vida, contra la vida de David, y de su persecución, tuvo que escapar al desierto. No le dio tregua. Y David, a pesar de todo eso, sigue hablando de Saúl con respeto y afecto. No es un hombre grande, no es un hombre noble, no es un hombre leal, porque podía haber dicho, ese desgraciado es un tirano, es un tal, es un cual, es, o no. Y con todo, o sea, con todo derecho, podía haber hablado eso. Sin embargo, él siempre se dirigía, cuando hablaban de Saúl, estando en el desierto, escapando, siempre con respeto y afecto. La vida de Saúl estuvo en manos de David en dos oportunidades. ¿Se acuerdan cuando lo estaba persiguiendo y entró a una cueva y ahí estaba David oculto? Y en dos oportunidades, él pudo matarlo, pero ¿saben qué? No lo hizo. Un hombre que es noble, ¿ustedes creen que si no hubiera sido noble, hubiera acabado con su vida? Con la vida de Saúl. Cuando le informan a David sobre la muerte de Saúl, llora, siente una gran pena. Imagínense, hubiera bailado, otro hubiera bailado de una patita, ¿o no? Ese de qué bien, remolineando, ¿o no? Imagínense cómo era este hombre. Pero la verdadera nobleza de David se ve en el trato que le da a los descendientes de Saúl. Imagínense cómo los trata. Sí, estoy medio. O sea, no, yo no sé si es el Espíritu Santo o es que no he dormido bien. Una de dos. Gracias, Iván. Cómo trata a sus descendientes, los llama al palacio, o sea, a sus hijos y todos
los tiene en el palacio. Otro rey, un resentido, hubiera acabado con la vida de sus descendientes, ya que acabó, o sea, ya que murió Saúl, el que lo perseguía, el que lo odiaba, el que lo envidiaba, y con los descendientes más, así pasaba en la antigüedad. ¿Qué dicen de David? ¿Quisiéramos ser como David o no? La verdad, ¿sí? ¿Quisiéramos ser como David? ¿Sí? ¿Sí? En esa parte bonita. Pero vamos a ver, vamos a ver. Sin embargo, el mismísimo hombre, el mismísimo hombre que fue un dechado de virtudes, es capaz de cometer un terrible pecado. ¿Saben qué? Nadie está exento, nadie. Imagínense un hombre que todos dicen, yo quiero ser como David. Parece increíble que un hombre así pueda cometer semejante hecho tan atroz. Pero es cierto, el hombre caracterizado por la nobleza se convierte en un asesino. ¿Y cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos decir sobre esto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que le sucede a un hombre para que se vuelva capaz de cometer una acción tan ruin? Pero nosotros no somos asesinos, ¿no? ¿No? ¿O no? Cuando hablamos mal de otra persona, nos convertimos en asesinos. Dice la palabra, no es invento del pastor. Lo que cometió David fue solo una pequeña debilidad. Es como a veces decimos, ¿no? No, o sea, es que a veces soy un poquito débil. Fue una pequeña debilidad. Quizás una falta de conocimiento o un olvido pasajero, lo que lo llevó a cometer semejante atrocidad. ¿Saben qué? Escuchen bien, por favor. Un día vamos a estar delante del Señor y decir, yo no sabía, Señor, no hay tales, no sabía. Está en la palabra. ¿Saben qué? Hay en nosotros, escuchen, hay en nosotros algo profundo, intenso y terrible, con un poder tremendo. Hay en nosotros algo profundo, intenso, terrible y tiene un poder, ya les digo. ¿Saben qué? No, gracias a Dios yo me libré. No, está en ti, está en mí, está en nosotros. Ese poder. Su naturaleza es igual en todos nosotros. Es lo mismo. A ver, escúchenme esto, por favor, y sean honestos. Veámonos a nosotros mismos y lo que nos ha pasado desde adolescentes o desde pequeños. Veámonos a cada uno de nosotros, delante de Dios, digamos. ¿Y qué tal si les dijera yo, por favor, puedes contarnos todo lo que te ha pasado desde
tu niñez? Se asustaría, dice. Si yo les contara, escaparían de aquí. Pero aquí venimos, aleluya, aleluya. ¿Incomoda o no incomoda? ¿Incomoda? De eso se trata. De eso se trata. Yo durante toda la semana, todos los días leo y harakiri, harakiri. Reconozcamos por un momento las luchas que hay en nuestros corazones. ¿No hay luchas? ¿No peleamos entre marido y mujer y nos decimos cosas? ¿No mentimos? ¿No hacemos esto y el otro? ¿No hay malas motivaciones en nosotros? ¿No hay pensamientos impíos en nosotros? ¿No juzgamos? ¿Qué hay en nuestros corazones? Saquemos a luz nuestros pensamientos y deseos que nos dominan y controlan de tiempo en tiempo. A veces estamos súper bien con el Señor y ya, qué bendición, uy, estoy así uña y carne con el Señor, digamos, ¿no? Y a ratos parecemos hijos del diablo, porque hay tantos deseos y tantas cosas y tantos pensamientos. ¿Sacaríamos a luz todo eso? ¿Sí? Quisiéramos que todo el público, todo el mundo conozca. Así como aquí cuenta de David. ¿Saben qué? Pero somos muy buenos, escuchen. ¿Para qué? Para debatir sobre las doctrinas, ¿o no? Sobre la regeneración. Somos muy buenos en nuestros debates sobre la elección, sobre la predestinación, sobre la regeneración de todo. Oh, discutimos y si solo comenzáramos por eso del pecado en nuestros debates religiosos, ya no discutiríamos sobre la expiación, sobre la regeneración y las otras doctrinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando un hombre se conoce a sí mismo y conoce la naturaleza y el problema del pecado, no discute sobre las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Sino que da las gracias a Dios por ellas y las acepta con toda su alma, corazón y mente. ¿Saben qué? Para que entendamos la naturaleza del pecado, vamos a ver los siguientes principios. Primero, y esto tienen que tenerlo grabado, el pecado, lejos de ser una debilidad, dijimos, a veces decimos una pequeña debilidad o una negación, es una fuerza abrumadora y cegadora. Abrumadora porque nadie lo para, es como, ¿saben qué? Es como un tsunami. Viene, arrasa con todo, arrasa con todo. Cegadora, ¿por qué? Si somos cristianos, ¿dónde está la palabra de Dios? Nos ciega a la palabra de Dios. Nos ciega a las cosas que tenemos. ¿Saben qué? No nos importa nuestra familia cuando está eso tremendo que viene. No nos importa nada.
La cosa es disfrutar de ese deseo. Es una fuerza, es un poder abrumador, cegador, que derrota aún la naturaleza humana más fuerte. ¿Quién es el más fuerte aquí? ¿Saben qué? Así le hace el pecado. Así le hace el pecado. Como un hermano una vez me dice, estoy yendo a los prostíbulos. ¿Y a qué le digo? Estoy yendo a evangelizar. ¿Saben qué? Terminó evangelizado por el diablo. Creo que era socio del prostíbulo. En serio. Pero ¿cómo? Escapa, ¿no dice de la tentación? ¿Saben qué? A mí me ha hecho llorar esto. Me ha hecho llorar a mí esto porque ha confrontado mi vida. Yo decía, yo pues estoy en el tercer cielo, ya allá estoy como nada, olvídense, olvídense, olvídense. El pecado como poder, como fuerza, no se comprende ni se percibe como debiera. Ah, no, pero si es una cosita nomás, ¿cuál es el problema? Es un toquecito de droga, es una cervecita, es una, lo que sea. No se entiende. Y es por eso que caemos fácilmente presa de esa fuerza, de ese poder. ¿Saben qué dicen los psicólogos modernos? La psicología moderna, ¿saben cómo explica sobre el pecado? Dice que son reacciones biológicas y físicas. No reconoce la psicología al pecado como poder independiente del hombre. Vas donde un psicólogo, ay, estoy en esto, me tiene mal, No, pero es normal, son reacciones así. Ya tomate un mejoral y te vas a sanar de esa. Por favor. ¿Saben qué? Tenemos que entender que el pecado es un poder que puede manipularnos y dominarnos a su voluntad y hacernos creer lo que Él quiera. No nos hace, cuando hacemos cualquier barbaridad, no, pero si no era tanto, ya así nomás, ya, Dios lo pasó por alto, Dios. Nos manipula, nos controla y nos hace creer lo que Él quiere. Nos ciega a los principios de la palabra de Dios. No hagas esto, porque si haces esto, te va a pasar esto. Nos ciega. En el caso de David, miren, de ese hombre noble, de ese hombre grande, de ese hombre leal, de ese hombre que amaba a Dios, este deseo pecaminoso lo controlaba por completo. Un hombre que amaba a Dios, que amaba hacer su voluntad, pero le viene este deseo y ya no era el David. Este deseo, este pecado lo convierte a David en un hombre diferente de lo que es. Segunda de Samuel, veamos segunda de Samuel,
11, 21 al 24. Segunda de Samuel 11, 21 al 24. Miren cómo es el pecado. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando con a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también ¿quién? Y murió también ¿quién? Eso tengan presente. Tu siervo Urías Eteo. Joab, ¿saben qué? Era un hombre astuto. Él era un gran general, un guerrero reconocido de David. No solamente era un gran general y un guerrero, sino un hombre que conocía el poder del pecado. ¿Y por a qué nos vamos? Miren, Joab envía un mensajero con un informe de lo que estaba pasando en el frente. Él estaba dirigiendo al ejército de Israel y estaban perdiendo. Cometió un error Joab. Estaban perdiendo y sabía que David se iba a enojar. Pero miren cómo era de astuto este hombre. Le dice al mensajero, cuando veas a David enojado por lo que le estás contando, todo lo que estaba pasando en el frente de batalla, todo el reporte, le vas a decir, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Eso es lo que quería David. Para eso lo mandó al frente de batalla. ¿Para qué? Para que muera Urías Eteo, porque quería quedarse con su mujer. Qué astuto Joab. Había cometido un error en el frente y por eso los enemigos estaban derrotándolos. Pero lo único que debía decir cuando lo ve enojado es, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. En otras circunstancias, si David no estuviera en pecado, David hubiera estado preocupado y nervioso por el éxito de sus tropas, ¿no es cierto? Por la derrota del enemigo y el honor del nombre de Israel. Pero ¿saben qué? Cuando esa cosa nos enceguece, nos olvidamos de las otras cosas y pierden importancia las otras cosas. Pierde importancia tu familia, tu posición, pierde importancia todo, porque ese deseo es abrumador. Es una fuerza, es un poder que te enceguece. Adiós principios, adiós cristianismo. Pero eso sí, mantienes una imagen. Pero debido a su pecado, todas estas cosas ya no contaban. Habían perdido toda su importancia. David solo desea una cosa y contar de obtenerla, no importa el precio que se tenga que pagar. No le importa a David el orgullo del país, ni el orgullo de la victoria militar y todo lo demás. ¿Saben qué? Lo ofusca una pasión consumidora. Y esto es solo un ejemplo, es un pequeño ejemplo de lo que sucede siempre con el pecado. ¿A quién le ha dado un ataque de ira alguna vez? La verdad. ¿A todito o no?
¿Hemos tenido ataques de ira o no? Y después no nos hemos lamentado amargamente de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho. Un hombre con un ataque de ira dice y hace cosas que no haría normalmente y de las que después se arrepiente amargamente, como hace rima. Aún, ¿saben qué? Cuando ese hombre les está diciendo, se larga así, cocodrilo, serpiente, y así. ¿Saben qué? Aún cuando las está diciendo, está haciendo, hay una voz en su interior que le advierte, pero no la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque está enceguecido. Ese terrible poder en su interior lo controla y es impotente. Escuchen, la envidia, los celos, escuchen, la envidia, los celos, la malicia y la amargura obran de la misma forma. Obran de la misma forma. La persona envidiosa, Dios mío, la persona envidiosa no puede ver nada más que el objeto de su envidia. El que le vaya bien a él no es suficiente, no le satisface. ¿Por qué? Porque es el objeto de la envidia lo que le importa. Bajo el terrible poder de esta pasión se producen, escuchen, algunas de las cosas más terribles que puedan pasar en la vida. Una persona celosa y envidiosa, escuchen, una persona celosa y envidiosa es en un sentido una persona demente, un maníaco. Pero, a ver, hablen con esas personas envidiosas, hablen con esas, son como demente. Pensemos en la venganza. ¿Acaso la venganza no espera la oportunidad de desquitarse? Pensemos en la forma de la forma que tienen las personas de arriesgar su reputación, su carácter, su honor y aún su propia vida con tal de satisfacer algún deseo, ¿o no? ¿Piensan en eso? Ah, no, como mi honor. Todos saben que en cierto momento nos hemos visto envueltos en una pasión y Dios mío, ¿qué puede frenar? Y hay una vocecita aquí y otra vocecita aquí, una que te dice, pero ya, pues, es un deseito, ¿qué le va a pasar? Y nadie se va a dar cuenta, nadie. Y Dios mirando ahí, tomando nota. A consecuencia de esos deseos, se han producido asesinatos, se han producido tantas cosas de... ¿Saben qué? Solo por la misericordia de Dios estamos donde estamos, porque Dios ha restringido nuestro pecado. No es por lo bueno que seamos, por favor. Nadie podría contra el pecado si no fuera porque Él restringe. Seríamos como el peor criminal de la tierra.
Un hombre, escuchen, puede amar a su mujer y a sus hijos. Escuchen bien, un hombre o una mujer puede amar a su mujer y a sus hijos, pero si es esclavo del deseo de beber, los va a dejar a un lado. No les va a importar un comino. Lo vemos de los alcohólicos o de un drogadicto. No les importa su familia, no les importa su reputación, no le importa nada con tal de satisfacer ese deseo. Un hombre puede estar orgulloso de su casa y de sus posesiones, pero si es un jugador, lo venderá todo. Hemos visto jugar casas aquí en Sucre, por casas en el centro, así, en un juego de póker. Personas conocidas aquí en Sucre. Jugaban casas, hasta su mujer. El pecado echa a un lado los otros intereses y controla por completo. El pecado paraliza nuestro discernimiento. Por eso nos lleva a las situaciones que hemos visto. Miren, la pastora me pasó esto, ella escuchó en alguna prédica, creo que el pastor Dillon, dijo, el pecado te lleva más allá de lo que pensabas ir. El pecado te lleva más allá de lo que pensabas ir. Te cobra más de lo que pensabas pagar. Te retiene más tiempo de lo que pensabas quedarte. ¿Qué tal? El pecado te lleva más allá de lo que pensabas ir. Te cobra más de lo que pensabas pagar y te retiene más tiempo de lo que pensabas quedarte. Es por eso que nos lleva a las situaciones que hemos visto. ¿Y qué le sigue al pecado? ¿Qué le sigue al pecado? Después que hemos pecado, ¿qué hacemos? Por Dios, nunca más, nunca más, no. ¿Qué le sigue? El remordimiento. Al pecado le sigue el remordimiento. Y al remordimiento, ¿qué le sigue? La ira. Luego, el resentimiento, la crueldad, la lujuria, el capricho o lo que sea. Sencillamente no entendemos cómo llegamos a hacer algo semejante. Y solo hay una explicación para eso. El poder del pecado nos paralizó, nos cegó y nos dominó. Nos paralizó, nos cegó y nos dominó. ¿No es así? ¿Ustedes creen que un conocimiento, el tener conocimiento del mal, es un remedio en contra del pecado? ¿Es una solución conocer, digamos, el conocimiento de la palabra de Dios? Sí, sí, sí. Si conocemos la palabra de Dios, ¿eso sería la solución para el pecado? ¿Cómo? ¿Saben qué? Un conocimiento del mal no nos protege del pecado.
Romanos 3:20, que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ese no es el remedio. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, pero no es el remedio para librarnos del pecado. Romanos 7:19, ¿qué dice? Romanos 7:19, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién estaba hablando aquí? Pablo. Pablo, un hombre que conocía toda la ley. Toda la ley. Esa es la confesión de un hombre capaz con conocimientos y cultura. Un hombre experto en la ley, un fariseo de fariseos. El conocimiento es excelente, pero no es una protección contra el pecado. Segundo, hemos dicho, ¿cuál es el uno? El principio número uno. El pecado es ¿qué? Es una fuerza y que derrota al más fuerte de la naturaleza humana. Segundo, el pecado es completamente indefendible y merece castigo. El pecado es completamente indefendible. No hay que venga, pero que Señor, es que ¿sabes qué? Me vinieron y me tentaron. No, olvídate. No, yo no fui, fue este tecu que la maca de doping, güey. Ah, por favor. El pecado es indefendible y merece castigo. Segunda de Samuel 12, que dice, miren, 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, pero es un astuto este Natán, el profeta Natán, ¿no? Y cómo lo hace caer el palito, es como cuando juegan ajedrez, ¿no? Digamos, así estamos y jaque mate, dice, así le hace Natán a David. Pero a ver, veamos. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Era David y Urías Eteo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, miren cómo es. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Su propio veredicto, su propia sentencia. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel
y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. ¿Qué tal? Qué grave. Qué grave. ¿Saben qué? Este pasaje elimina cualquier excusa o disculpa que se pueda ofrecer por el pecado. No es que Señor, no hay es que. Me obligaron. Ay, por favor. No hay excusa, no hay disculpas. Este principio nos muestra que el propio hombre condena el pecado y dice que merece el más severo de los castigos. A ver, pensemos en alguien que ha fallado. Y nosotros lo sentenciamos 10,000 veces, ¿o no? No, ese merece azotes, ese merece esto, ese merece el otro. Pero ¿qué de nuestro propio pecado? Eso que estamos condenando viene a nosotros mismos. El propio hombre condena el pecado y dice que merece el más severo. Esa es la jugada maestra del profeta Natán con David. Hace que David pronuncie un veredicto sobre su propia persona. El problema en la cuestión del pecado es que siempre estamos a la defensiva. Siempre nos estamos defendiendo y tratamos de excusar nuestras acciones, ¿o no? ¿O no? Siempre. Pero es que el otro, pero no fue tan así, pero ¿saben qué? Y lo peor es que somos capaces de convencernos a nosotros mismos de que todo está bien. Durante un año David dijo, todo está bien, no pasan naranjas, no pasa nada. Así. Nos convencemos en nuestro propio pecado. Todo está bien. Y por lo tanto no merecemos ningún castigo por nuestras acciones. Vamos a ver lo que Dios dice del pecado de David. Segunda Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, aquí a la que era mujer de Urías Eteo. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que Humberto ha hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tú ponte tu nombre. Mas esto cada uno, mas esto que fue desagradable y el pecado es indefendible y merece castigo. ¿Saben qué? La primera gran revelación de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hermano Pablo. De que Dios es santo. De que Dios es santo. Es un Dios santo. Y odia el pecado y lo abomina por completo. Todo nuestro pecado, acaso, y toda nuestra abominación, éramos hijos de ira. Estábamos en tiniebla, hijos del diablo, ¿no éramos? Y todo la ira y el odio y todo, ¿sobre quién cayó? Hemos visto esa canción. Hemos visto ahí toda la...
odia el pecado, lo abomina. No, fue un pecadito, no hay tal. ¿Qué dice? Los mentirosos. Ay, fue una mentirita. No, los mentirosos, los adúlteros, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Pero vamos a ver, ¿saben qué? No todos son malas noticias, no todos. Están así. Estoy sangrando. Eso se trata. A eso han venido. Sí, toda la semana yo estoy puro harakiri. Sí, no estoy aquí por haberlo logrado. Es como decía Pablo, soy el peor de los pecadores, digamos. Por favor. ¿Saben qué? La furia y la ira santa de Dios se levanta contra el pecado. Dios dice que el pecado no tiene excusa y será castigado. Miren, esto nos va a hacer harakiri también. Escuchen, escuchen. Dios nos ha hecho en tres partes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Espíritu. El del medio, ¿qué es? Espíritu. Oye, buena tu pastillita. Sí, pero un paquete quiero. Ya. Bueno, no, en serio estaba medio. Yo decía, ¿qué? Casi me caigo ahí. Sí. El alma, escuchen, el alma es el don de Dios para los hombres y para las mujeres, por supuesto. El alma es un don de Dios para los hombres y para las mujeres, para todos. Dios nos ha dado un alma y un espíritu, por supuesto. No estamos hechos, no fuimos creados para utilizar esa alma para nosotros mismos y nuestro propio placer. Dios nos ha dado este tesoro, es un tesoro nuestra alma. ¿Para qué? Para que la guardemos, la cuidemos y al final rindamos cuenta a Dios por nuestra administración. Un día vamos a estar delante de Dios y nos va a decir, Iván, digamos, Iván, ¿qué has hecho con tu alma? Todos, todos. Humberto, ¿qué has hecho con tu alma? Sara, ¿qué has hecho con tu alma? A ver, quiero ver cómo la has administrado. Ningún hombre tiene derecho a vivir como quiera, ni a tratar la imagen de Dios como le plazca. ¿Saben qué es el pecado? Es robo y apropiación indebida. El pecado es robo y apropiación indebida, porque usamos lo que le pertenece a Dios para nuestros propios fines, para nuestro propio placer. El hombre se ha convertido en un rebelde que utiliza la propiedad de Dios para sus propios fines. Y la pregunta es, como me la he hecho a mí esta semana, ¿qué has hecho con tu alma? ¿Qué has hecho con la vida que Dios te ha dado durante un tiempo? Porque Dios te ha dicho, Willy va a nacer tal fecha. A ver, ¿en qué fecha has nacido? ¿Ah? Diciembre 21, septiembre 21. Ah, caramba. El día del amor. ¡Oh, con razón! Bueno, Willy va a nacer, él ya lo está, todo, conoce el fin desde el principio. Ya en tal fecha va a nacer, fue predestinado, y va a morir en tal fecha, yo me lo voy a llevar. ¿Qué has hecho con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con tu alma? Para todos, no es solo a Willy. ¿Qué has hecho con lo que le pertenece a Dios? ¿Acaso no nos ha hecho a su imagen y semejanza? Dice la palabra.
considera lo que estás haciendo. Tus pecados están bajo tu propia condena, sin contar con la de Dios. Génesis 6, Génesis 4. Génesis 4. Esto también se me ocurrió esta mañana. 4, del 6 al 11, habla de Caín y Abel. Mira cómo le advierte Dios a Caín. Del 6 al 11, hemos dicho, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿y por qué? Porque presentó un sacrificio que no debía ser, de la manera que no debía ser. Desobedeció a Dios. Y viene Dios y le dice, ¿por qué está tu semblante así? Cuando no hacemos las cosas como debemos hacer, nuestro semblante cambia. Sabemos que no hemos agradado en el fondo, el Espíritu nos redarguye y sabemos que no hemos agradado a Dios. ¿Y por qué está tu semblante así? No, es que andamos así y después, pero delante gente. ¿O no? Sí. ¿Por qué está tu semblante así? Entonces Jehová dijo que, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, escuche, antes de que cometa el asesinato, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si actúas bien, si vives de manera correcta, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, después de eso, cómo era la pasión, cómo era ese deseo, esa envidia, era demente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¡Wow! El pecado es completamente indefendible. Merece el castigo. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Y por qué seguimos vivos? Todos nosotros, escuchen, todos nosotros hemos pecado. Todos hemos robado a Dios. Todos hemos rechazado la voz de Dios. Todos no hemos correspondido a su amor. Todos deberíamos decir como David a Natán, pequé contra Jehová. Pero escuchen, no todo es malas noticias, pero bendito sea el nombre de Jehová, porque sigue habiendo una respuesta que viene de manera más gloriosa que por medio de los labios de Natán. Segunda Samuel 12:13 dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. También Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Saben qué? Seguimos vivos todavía. Dios lo ha remitido, lo ha perdonado, depositándolo ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre los hombros santos de su Hijo unigénito. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo. Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué tal? No moriremos porque Él ha muerto por nosotros y ha cumplido una expiación perfecta en lugar nuestro. Y a causa de esa muerte podemos vivir una vida nueva, una vida abundante. Recibimos cuando
Venimos al Señor, recibimos su vida, recibimos su naturaleza. ¿Se acuerdan cuando compartimos de los 2 maridos y una mujer? ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos da su vida y su naturaleza, lo que nos da poder para superar la terrible fuerza llamada pecado. Nosotros no podemos, el más fuerte de la tierra no puede, pero Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él venció al pecado y a la muerte. ¿No dice por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Pero dice para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos salvó y murió por nosotros. ¿Quieres vencer? Ay, yo no puedo, es tan fuerte en mí, este deseo, esta pasión es tan fuerte de mí. ¿No crees en la obra de Cristo? Solo Él puede vencer. Y Él lo ha hecho. El problema de la vida es el pecado. Y la única solución es Cristo y Cristo crucificado. ¿Has visto lo que Él sufrió cuando estaba con la corona, los latigazos y todo lo que pasó? Y la ira del Padre sobre Él no fue tanto porque otros mártires han sufrido más que Cristo, digamos, físicamente. Pero la ira, toda la ira del Padre, toda la abominación del Padre, derramó sobre su Hijo. Tenía que haber un sacrificio para que el pecado sea perdonado. Cristo, ¿saben qué? Cuando uno ha pecado, todo el tiempo el pecado y el diablo están, ¿no es cierto? Vivimos tranquilos. ¿Qué dice David? ¿Qué dice David? Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Mi clamor era de mi llanto, era de día y de noche. Pero nosotros delante de la gente, David, ¿cómo estaría bien? No, estoy bien. Oh, se paseaba todo bien. Pero él solito. Cristo cancela la culpa, quebranta el poder del pecado y renueva nuestra naturaleza. Gracias a Dios por eso. Romanos, y terminamos con eso. Romanos 8, Romanos 8, del 1 al 6, por favor. Ya, Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ay, qué bien, no hay condenación. Entonces hago de mi vida un poncho, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia para hacer barbaridades. No, los que no, dice, ahora pues ninguna condenación, efectivamente, no hay condenación, pero para los que andan en Cristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué? A la carne. ¿Y los que andan conforme a la carne hay condenación? Sí. Los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es esa ley? Ya no estamos sujetos a la ley antigua que nos tenía como esclavos. Ahora estamos sujetos a una nueva ley. Y esa nueva ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la vida de resurrección. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor.
Puedes poner esa canción. Por favor, ¿sabes qué? La solución también es ver a Cristo en todo su sufrimiento. Hazte la idea de que estás viendo todo eso. Eso es lo que hizo Cristo para que tú puedas triunfar sobre el pecado. Amén. Gracias, Padre.